Acompáñeme a las Escrituras. Salmo capítulo 100. Leemos desde el versículo 3 al versículo 5. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero hablarle esta noche acerca de cómo la gratitud puede ser una clave especial para recibir la bendición del Señor. Oiga esto, cómo la gratitud puede ser una clave para recibir bendiciones en nuestra vida. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes queremos alguna bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que estamos aquí reunidos estamos interesados en ser bendecidos por Dios. Y a mí me llama la atención que David, cuando escribió este salmo y muchos salmos que David escribió, es notorio la gratitud de David hacia Dios por la inmensa misericordia que Dios había tenido con su vida. Usted sabe que David era un hombre un tanto desconocido en Israel. Cuidaba las ovejas de su padre David, Isaí. Y en realidad David era un tanto desconocido. Pero la Biblia dice con claridad que Dios lo llamó de detrás de las ovejas, de detrás de la majada. Es decir, hermano, como aquel lugar donde es ignorado en realidad, donde a nadie lo busca. Sin embargo, Dios lo buscó y lo encontró detrás de todos. Y David se logra ver en todos sus escritos y en todos sus salmos, se ve un corazón agradecido para Dios. Un corazón tan agradecido que usted ve en los salmos la gratitud que David desborda para con Dios, pero no es para menos. David logró encontrar que la gratitud es una llave. Oiga esto que le voy a decir. La gratitud es una llave para que Dios lo pueda bendecir a uno. ¿Me está oyendo, hermano? Yo le pregunté al principio, hermano, ¿quiénes quieren ser bendecidos por Dios? Y yo creo que todos queremos ser bendecidos. Pero la gratitud hace que Dios pueda derramar sobre nosotros su favor y su bendición. No es para menos que David, el dulce cantor de Israel, el que sabía agradecer a Dios con todo su corazón, no es para menos que haya sido el rey, uno de los reyes más célebres de toda la Biblia. No es para menos que David haya sido uno de los guerreros más exitosos de toda la Biblia. No es para menos, no es casualidad que David haya sido, hermano, de los guerreros que más victorias obtuvieron en su vida. ¿Por qué? Porque Dios respaldaba su vida por tener un corazón. Y la Biblia lo dice literalmente, un corazón conforme el corazón de Dios. Sabía David cómo agradarlo. Sabía David cómo tocar el corazón de Dios. Sabía David cómo volver a Dios
un corazón en el que pudiera derramar los favores de él hacia la vida de David. Entonces yo estaba viendo en la Biblia que el aprender a ser agradecido nos abre las puertas del cielo para que la bendición de Dios sea derramado sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Este día, mucha gente está celebrando un día de acción de gracias, pero le aseguro que muchos están pensando más en el pavo, aleluya, que en darle gracias a Dios. Yo le aseguro que muchos están pensando más en la fiesta del hogar y yo no estoy en contra de celebrar fiesta en hogar. Yo no estoy en contra de eso. En lo que yo me pongo a reflexionar es cuántas veces dentro de esa celebración familiar la mayoría se olvida de darle verdaderamente gracias al Dios de los cielos. Y entonces el día de acción de gracias se vuelve una celebración familiar nada más, pero no una celebración a Dios. Y David encontró esa llave. Y al tener clara esa llave, Dios empezó a bendecirlo de una manera especial. Acompáñenme, por favor, algunos ejemplos de las bendiciones que se reciben cuando uno aprende a ser agradecido con Dios. Acompáñenme a un texto de la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 15 y 16. Leemos la historia de un hombre que recibió un milagro de Dios. Oiga esto, recibió un milagro de Dios. Lucas capítulo 17, versos 15 y 16. Dice así la Escritura. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Dígalo conmigo, dándole ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. Dejémoslo hasta ahí. No cierre el texto porque voy a ir a otro pasaje ahí. Esta es la historia de los 10 leprosos, de aquellos 10 personajes que se encontraron con Jesucristo y Cristo les hizo un milagro a los 10. Los 10 fueron sanados de la lepra que tenían y yendo de camino se dieron cuenta que la lepra había desaparecido en ellos. Y por supuesto, cuando se vieron libres de la enfermedad, cuando se vieron sanos, cada uno empezó a decir, bueno, ahora sí, hagamos planes. Ya estoy sano, ahora sí vamos a disfrutar la vida. Seguramente, algunos hicieron fiesta, pero hicieron fiesta en su casa. Pero Dios se les olvidó. La Biblia dice que solo uno que era samaritano, regresó a los pies de Jesús y le glorificaba y le exaltaba y le daba, ¿qué dijimos, hermano? Gracias por la obra maravillosa que había hecho Dios en él. Y por esa gratitud, la Biblia dice ahí mismo en Lucas, acompáñeme, en el capítulo 17, pero en el verso 19, el leproso está tirado en el suelo a los pies del Señor, dándole gracias. Y el verso 19 dice, Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe, ¿qué? 10 leprosos se fueron sanos, pero solo uno se fue salvo, porque al agradecido Dios lo bendice más. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Mire esto.
Los 10 habían recibido de Dios un milagro y todos aquí, si pudiéramos preguntarle a cada uno de nosotros tendríamos algo que decir de Dios. Sí, hermano, yo me acuerdo que Dios me sanó, yo me acuerdo que Dios hizo un milagro, pero ¿fuiste agradecido? ¿Estamos siendo agradecidos con Dios? ¿Estamos regresando a sus pies para agradecerles? Y ojo con esto, ese agradecimiento que le vino a dar este samaritano le abrió la puerta a una bendición mayor sobre su vida. Si usted y yo somos agradecidos con Dios, vamos a recibir mayor bendición de Dios. ¿Cuántos han recibido la salvación de Dios? ¿Hay razones para ser agradecidos con Dios? Sí hay razones. La sanidad de los leprosos era una razón para darle gratitud, pero lamentablemente no todos regresaron a darle gracias, porque no encontraron esa clave, no encontraron esa llave para tocar el corazón de Dios. Bienaventurados los que hoy pueden oír este mensaje, y puedo decirlo con libertad porque es un mensaje del Señor. Bienaventurados, ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios nos puede estar diciendo hoy cómo tocar el corazón de Él. Dios nos puede estar hablando a nuestro corazón para explicarnos que a saber cuántas bendiciones nos hemos perdido porque solo recibimos el milagro, pero no nos hemos vuelto gente agradecida. Y yo creo que debemos ser gente agradecida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, veamos otro texto. Acompáñeme a otro texto y revisemos cómo es que Dios bendice más. Vaya a Mateo capítulo 26, versículo 27. En Mateo, Jesús narra, Jesús está en el huerto del Getsemaní. Mateo lo escribe y redacta esa escena. Mateo capítulo 26, versículo 27. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la escritura. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Esta es la cena del Señor, perdón. Voy a usar la escena del Getsemaní en este mismo punto. Note por favor, Jesús está con los 12 discípulos y bendice, dice la Biblia, y bendice y da gracias a Dios por la copa y obviamente por el pan. Fíjense, da gracias a Dios por la copa y por el pan. Pero en la Biblia, en figura, la copa tiene que ver con el sacrificio y el sufrimiento que iba a padecer el Señor Jesucristo. Por eso a aquellos discípulos que les dijeron: Señor, y nosotros podemos estar uno a la derecha y otro a la izquierda, el Señor les dijo: miren, esa posición solo Dios la puede dar, pero ustedes pueden participar de mi bautismo y pueden participar de mi copa. Aleluya. Refiriéndose al sufrimiento y al sacrificio que es seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo no es fácil. ¿Cuántos saben eso? Seguir a Jesús no es nada fácil. Seguir a Jesucristo a veces requiere que usted y yo pasemos por valle de sombra y de muerte y prueben nuestra fe. Seguir a Jesucristo a veces significa que pasemos por tiempo de sufrimiento, de dificultades, para probar si usted y yo realmente somos hijos de Dios. Porque en medio de la prueba y en medio de la dificultad es donde se prueba la fe del cristiano. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, mi punto es este.
que Jesús dio gracias, oiga, por la copa que iba a beber. Y en figura, vuelvo a repetir esto, en figura la copa simboliza el tiempo de sufrimiento que Jesús iba a pasar. En otras palabras, bienaventurados aquellos que aún en el tiempo de prueba y de dificultad dan gracias. ¿Me oyó, hermano? Bienaventurados. ¿Sabe por qué? Porque el beneficio, la bendición de dar gracias en medio de la prueba es que Dios te fortalece con su Espíritu Santo. Solo Dios puede fortalecerte. Por eso, acompáñeme, por favor, para acentuar y confirmar este punto. Acompáñenme, por favor, ahí mismo en Mateo, en Lucas, capítulo 22, versos 42 y 43. Dijimos que la copa es figura del sufrimiento y Jesús lo confirma cuando está orando al Padre. Lucas capítulo 22, versos 42 y 43. ¿Está conmigo, hermano? Jesús está orando y diciendo, Padre, si quieres pasa de mí, ¿qué? ¿De qué copa está hablando? Está hablando de la copa del sufrimiento. No está hablando de la copa de vino. Está hablando de la copa del sufrimiento. Y Jesús le está diciendo, Padre, si es posible, dice otra versión, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Ojo con esto. Y se le apareció un ángel del ¿qué? Del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Los que dan gracias en medio de las pruebas serán fortalecidos por el Dios de los cielos. Los que dan gracias en medio de la angustia, en medio de la necesidad, Dios enviará su ángel o enviará ángeles para que fortalezcan nuestra vida. Pero cuando es que Dios, hermano, empieza a bendecirnos o envía su bendición, cuando damos gracias por la copa de angustia, por la copa de aflicción, por la copa de la prueba. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos hoy tienen alguna prueba? Hello, hermano, no tenga miedo. ¿Cuántos están pasando por alguna prueba? ¿Cuántos están pasando por alguna aflicción? ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Dele gracias a Dios por la prueba. Aunque usted no lo logre entender. Quizás no me logre entender esta parte y decir, hermano, ¿qué está diciendo, hermano? ¿Qué le pasa a usted? Digo, dele gracias a usted, pero yo no tengo por qué darle gracias. Ahí está el error. El error de nuestra vida es que permitimos que la prueba nos angustie, nos aflige y hasta nos haga dudar del poder de Dios. Permitimos que la prueba y la angustia nos haga dudar o peor aún, nos haga hablar más mal de Dios. En el sentido que empezamos a murmurar contra Dios. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no se acuerda de mí? Yo ya oré 3 meses y no veo la respuesta de Dios. Señor, ¿qué pasa ahí arriba? Aleluya. ¿Estarán de holiday ahí arriba? Aleluya. Eso fue lo que dijo, ¿se acuerda Elías? Cuando estaba confrontando a los profetas de Baal. Griten más duro, no sea que Baal esté durmiendo allá arriba. Hablando de los profetas de Baal, hablando de nuestro Dios, la Biblia declara que nuestro Dios no duerme. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. No se adormecerá. Dios no pasa por alto tu necesidad. Dios no pasa por alto tu problema. Solo está esperando que seas agradecido. Solo está esperando que puedas darle gracias aún en medio de la prueba.
y entonces enviará su ángel. Entonces enviará ángeles para fortalecer nuestra vida. Hermano, qué sabroso es enfrentar una prueba cuando uno está siendo fortalecido por Dios. Qué sabroso se siente. Qué sabroso, porque aunque todo nuestro alrededor sea contrario, tú y yo sabemos que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Qué lindo es, hermano, enfrentar los problemas con fe en nuestro corazón. Qué lindo es enfrentar la prueba y la dificultad con un corazón fortalecido que sabe que no importa lo que estemos pasando, en lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa cuán contrario sea el ambiente. Job, en un ambiente tan crítico y contrario, un ambiente casi de muerte, Job decía: yo lo que sé es que mi Redentor vive y mis ojos lo verán. Eso es fe. Eso es una gente que está fortalecida. Eso es una gente que tiene un corazón lleno de fe, fortalecido, porque aprendió a dar gracias. No es Job el mismo que dice: ¿acaso solo por el bien hemos de darle gracias a Dios y no por el mal? Job mismo dice eso. Por eso la Biblia dice: y en todo esto Job no pecó. Tenía un corazón íntegro. Los amigos de Job le decían: mira, Job, lo que pasa es que tú has pecado. Reconoce tu maldad. Reconoce que eres un hombre malo. Y Job decía: pero si yo pudiera llevar mi causa delante del Señor y Él me examinaría, Él encontraría que yo soy justo, que he guardado su palabra y en todo eso no pecó, dice. Porque a pesar del ambiente contrario, Job decía: bueno, fue Dios el que me dio todas las cosas y fue Dios el que la quitó. Sea bendito el Dios de todos los cielos. Hermano, Job no pecó. Estaba fortalecido. ¿Y cómo estaba la vida de Job? Estaba lleno de, hermano, estaba lleno de una llaga maligna, una sarna maligna sobre todo su cuerpo. Había perdido todos los bienes. Había perdido a los hijos. Y hasta la esposita, aleluya, le echaba más leña al fuego, porque la esposita le decía a Job: Job, ya maldice a Dios y muérete. Mire qué palabras de aliento. No es extraño que cuando estás pasando tiempos de calamidad o tiempos de angustia, no es extraño que alguien habla mal de ti. Aleluya. Míreme para acá, por favor. No es extraño. No es extraño que te está llevando el río, hermano. No es extraño que te está pasando la planadora encima y quizás alguien cercano habla mal de ti. Por algo le ha de estar pasando al hermano. Por algo. Mira, hermano, orá, quizás estás mal, hay que sacar el pecado. Alguien va a decir algo. Pero Job se mantuvo íntegro. No pecó. Antes bien, estaba fortalecido porque no decía nada en contra malo de Dios. Más bien decía: solo del bien le vamos a dar gracias a Dios. Y de lo malo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que dice la Biblia que hagamos? Pues que le demos gracias, porque Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces note por favor, un leproso que recibe salvación por ser agradecido. Un Jesús que dándole las gracias por la copa es fortalecido por el Señor en medio de su angustia,
y en medio de su aflicción. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, de usted y de mí depende si aprendemos a ser agradecidos o no. Veamos otro ejemplo. Voy a ir un poquito más rápido. Acompáñenme, por favor. Al agradecido entonces le dan salvación. Al agradecido le dan fortaleza. Acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 8. Y mire qué más le dan a los agradecidos. ¿Lo tiene, hermano? Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿cómo dice, hermano? Hay una versión que dice: estemos agradecidos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos agradecidos con esto. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no puede prosperar nuestras vidas en lo material? Porque no somos agradecidos con lo que tenemos. Hello. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Me está oyendo? La Biblia nos enseña que debemos ser gente agradecida por todo lo que tenemos. Lo que tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios. Lo que tenemos no es por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de la mano poderosa del Señor. Por lo tanto, lo que hemos recibido es razón para darle gracias al Señor y decirle: Señor, yo estoy contento con lo que tú me das. Estando en el evento de jóvenes, prejóvenes, en el retiro que tuvimos, tocamos un punto con ellos ahí, que una de las razones por las que a veces los jovencitos se sienten menos que otros es porque no tienen los bienes o el dinero que otros tienen. Y algunos jovencitos se sienten incómodos por eso, porque no llevan el mismo par de zapatos que otro, la misma marca que otro, el carro que otro, y empiezan a sentirse mal. Eso lo vimos allá con Gedeón, que en el libro de Jueces le dice al Señor: Señor, yo soy el más pobre de toda mi familia. Y así se sentía Gedeón, el más pobre. Y la pobreza a veces lo hace sentirse a uno menos. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Que el sentirse menos por lo que uno tiene es porque no ha aprendido a darle gracias por lo que tiene. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Y eso mismo puede pasar en nosotros los adultos. Vemos alguna familia con mejor posición, con mejor riqueza, con mejor bienes, y a veces puede meterse en nuestro corazón como que nos sentimos menos. Pero nadie de nosotros es menos que otro, porque todos hemos recibido la misma sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, valemos igual todos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué nos sentimos menos entonces a veces? ¿No será que no estamos siendo agradecidos con Dios de lo que tenemos? ¿No será que el problema es que estamos viendo lo que otros tienen y nos estamos comparando con otros? Cuando lo que Dios quiere es que aprendamos a ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos ser agradecidos? Porque la llave
una de las llaves para la prosperidad de Dios es ser gente agradecida con el Señor. Por eso usted ve a Abraham. Abraham era un hombre riquísimo en el desierto. Era un hombre riquísimo. ¿Por qué? Porque Abraham sabía darle gracias a Dios. Sabía cómo bendecir al Señor. Y eso le produjo la verdadera prosperidad que usted y yo necesitamos. Esa verdadera prosperidad viene como resultado, como bendición de ser gente agradecida con el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Es que yo, el trabajo que tengo, el carro que tengo se me anda quedando a cada rato. Aleluya. Es que la casa que tengo se me está metiendo, se me está cayendo el agua. Y empezamos a comparar en lugar de ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Cuando aprendamos a ser agradecidos, el Señor se va a encargar de prosperar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo al libro de Proverbios. Mire lo que dice el texto. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dice la escritura, la bendición de Jehová. Note por favor esto. ¿Qué es lo que realmente enriquece al ser humano? Lo que realmente enriquece es la bendición de Jehová. La bendición, dice Proverbios 10, 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade, ¿qué dice? Tristeza con ella. De alguna manera, cuando usted y yo no estamos contentos con lo que tenemos, ¿cómo es que nos sentimos? Pues nos sentimos tristes. Si no estamos contentos, entonces estamos tristes. Ay, Señor, solo las hermanas van en el closet, solo estos 20 pares de zapatos tengo. Aleluya. No tengo que ponerme los 20 pares de zapatos. ¿Por qué no nos sentimos contentos con lo que tenemos? Si no nos sentimos contentos, entonces la tristeza está llegando a nuestra vida. ¿Por qué será que a mí no me suben de puesto? ¿No será que muchos se quejan de lo que tienen? Aleluya. ¿Por qué será que a mí no me toman en cuenta para subirme de puesto en el trabajo? ¿No será que siempre se está quejando por el puesto que tiene? Ese trabajo no me gusta. Este trabajo, si yo estoy aquí porque no tengo otro. Pues sí, exactamente, por eso es que hay que cuidarlo. Aleluya. Pero si me dieran otro, yo me iría allá. ¿No será que te estás quejando, hermano, de lo que Dios te ha dado? Y por eso la bendición de Dios no está llegando a nuestra vida. El apóstol Pablo habla con claridad diciendo, hermano, que lo que tengamos lo debemos de tener con un corazón contento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y contento es agradecido, es una versión. Veamos uno más. Acompáñeme a uno más. Hoy vamos a revisar, hermano, si realmente le estamos dando gracias a Dios por todo. Efesios capítulo 1, versos 16 y 17. Entonces al agradecido es que prosperan. Ojo con eso, hermano. Al agradecido es que prosperan. Al que está descontento no. Efesios capítulo 1, versos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo también, no ceso de dar gracias. Oiga, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oiga, Pablo
había aprendido a dar gracias por sus hermanos. Había aprendido a dar gracias por sus hermanos. Incluyamos aquí en esto, incluyamos nuestra familia, porque son nuestros hermanos también en Cristo. Cada uno de nosotros debemos ser agradecidos con los hijos o la familia que Dios nos ha dado. Y los hijos, oiga, ojo con esto, los hijos deben aprender a ser agradecidos por los padres que Dios les ha dado. Porque es una llave hacia la bendición de Dios. Ahí es donde se cumple aquel texto que dice, honra. ¿Se acuerdan ese texto de Efesios? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiere decir entonces que honrar a Dios. Y dice, y ese pasaje es el primer mandamiento con promesa, dice. Fíjese. Entonces, ¿quiénes, ojo con esto, quiénes pueden honrar a sus padres? ¿Quiénes? Los que se sienten agradecidos. Porque el hijo que no se siente agradecido del padre, ¿qué es lo que hace? El hijo que no se siente agradecido del papá o de la mamá, ¿qué es lo que dice? Ay, ese señor a saber quién es. Sí, hermano. Ay, esa señora ni la quiero ver. Eso es cuando el hijo no quiere, no aprecia, no valora, no está agradecido con los padres que tiene. Esa es la razón por la que los hijos a veces son tan, hermano, son tan desamorados de los padres. Esa es la razón por la que los hijos se atreven inclusive a maldecir a sus padres. ¿Por qué? Porque no son agradecidos. Por eso tienen la libertad de decir, ese señor, si se muere sería mejor. O esa señora yo no la quiero. Y allá en la escuela, con los compañeros de trabajo, con los amigos, tiene la libertad hasta de maldecir a sus padres. ¿Por qué? Porque no son agradecidos. No están agradecidos con lo que Dios les dio. Y entonces pueden maldecir. Ahora, el punto es este. ¿Podrán ser bendecidos por Dios cuando no honran a sus padres? La Biblia dice, no hay bendición si no hay honra. Este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vayan bien y seas de largos días sobre la tierra. Yo pregunté al principio, ¿quiénes quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Todavía quieres ser bendecido por Dios? Yo quiero ser bendecido, hermano. Los hijos que quieren ser bendecidos por Dios tienen que aprender a ser agradecidos con sus padres. Tienen que aprender. De una o de otra manera tienen que aprender. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia dice. Es la llave para tu bendición. Es para abrir las ventanas de los cielos. Dios va a bendecir tu vida cuando tú eres agradecido por el papá o la mamá que te dio. No estoy hablando de padres perfectos. No estoy hablando de los mejores padres del mundo. Estoy hablando simple y sencillamente de un principio bíblico que trae bendición a una familia. Es el principio de honrar a padre y madre. ¿Cuántos me están oyendo, hermano? Ahora, de la misma manera, ojo con esto, los que ahora somos padres, fuimos hijos. Y hay de nosotros si nosotros no fuimos buenos hijos. Aleluya. Hay de nosotros
si nosotros no fuimos buenos hijos con nuestros padres. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que pasan en nuestra vida son producto de la siembra que nosotros hicimos. Queremos a veces que nuestros hijos sean los mejores, pero nosotros no fuimos buenos hijos. Nosotros no honramos. Y entonces sembramos y probablemente estemos cosechando lo que nosotros mismos sembramos. Hello. Ya se puso muy serio. Hermano, no que era de bendición la cosa, pues sí, no, pero espérese. La bendición tiene un costo. Y la bendición tiene el costo de ser obediente a la palabra del Señor. La bendición está condicionada. Está condicionada a nuestra obediencia. Está condicionada a nuestro cumplimiento. Está condicionada a hacer lo que la Biblia nos demanda hacer por las Escrituras. Jesús fue bendecido porque fue obediente. Ahora, nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que ser obedientes al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, debemos aprender a dar gracias por nuestra familia. Debemos aprender a dar gracias. El apóstol Pablo usó Efesios por nuestros hermanos, dice la Biblia. Por todos. Y dice, vuelvo a leer el texto, no lo busquemos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Sabe a quién le daba gracias Pablo por los hermanos? Le estaba dando gracias a Dios. El Señor, gracias. Gracias por Sutano, por Mengano, gracias por aquel Señor que me bendice, pero gracias por aquel Señor que parece apretador. Aleluya. Porque hay que aprender a dar gracias a Dios por todos. Y no solo por los que nos bendicen. Es fácil dar gracias a Dios por los que nos bendicen, ¿o no, hermano? ¿Verdad que es fácil? Es fácil dar gracias por el hermano que te abraza, por el hermano que te ayuda, por el hermano que te echó la mano. Es fácil dar gracias, pero dar gracias por aquel que te aprieta. Dar gracias por aquel que habló mal de ti. Pues hay que dar gracias. Hay que dar gracias. Porque son nuestros hermanos. Bueno, yendo más allá. ¿No dice la Biblia que oremos hasta por nuestros enemigos, pues? Y no está hablando del diablo. No está hablando del diablo. No está hablando de los demonios. Por eso no hay que orar, hermano. No se vaya a poner a orar usted por el diablo. Señor, sálvalo. Ese ya no tiene salvación. Ni se le ocurra orar por el diablo. Señor, lo reprenda en el nombre de Jesús. Ese no tiene salvación ya. Porque no puede tener fe. Así de sencillo. No puede ser salvo porque no puede tener fe. Porque solo puede tener fe el que no ha visto. Pero Satanás vio a Dios como Dios es y lo vio en su propia gloria. No puede tener fe porque ya lo vio y aún viéndolo se rebeló contra Dios. Su castigo, estar separado de Dios para siempre. No tiene manera de regresar al reino de Dios. Pero todos los que estamos aquí no hemos visto a Dios nunca. Por eso la Biblia dice, bienaventurados somos porque sin haber visto hemos creído en el Dios vivo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos tienen fe en Dios? Pero orar dando gracias por nuestras familias y por toda la gente es importante. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y por último, voy a terminar con este texto. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 14, versos 18 y 19. Hay que dar gracias a Dios también
por los dones que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado un don, dale gracias. Porque al darle gracias, el Señor da más. Oiga esto, hermano. Primera de Corintios capítulo 14, versos 18 y 19. Voy a ir cerrando ya este tema. Y dice la Escritura: doy gracias ¿a quién? A Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Mire, pareciera que Pablo se está jactando, ¿ah? Parece que se... Ay, hermano, gracias a Dios. Pareciera como que es la oración del fariseo. ¿Sí? ¿No le parece? Pareciera que está así. Dice, gracias Señor porque no soy como el publicano. Gracias Señor porque oro más. Gracias Señor porque ayuno más. Gracias porque doy mi diezmo. Pareciera que Pablo está exaltando su vida. Pero no, cuidado. Un estudio más despacio del texto nos va a dar a entender varias cosas importantes. Verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hay dos cosas aquí que Pablo nos está enseñando. La primera, cuando Pablo dice, hablo más lenguas que todos vosotros, lo estaba diciendo en primer lugar porque parecía que la iglesia en Corintios casi nunca lo oía hablar en lenguas a Pablo. Y como que algunos, con todo respeto voy a usar esta palabra, ¿va? Algunos carnales de la iglesia empezaron a señalar a Pablo y dijeron, como que el hermano Pablo no es muy espiritual, porque no lo oímos hablar en lenguas. A ver, ¿qué pasa, hermano Pablo? ¿Qué pasa que no hablas en lengua? Y entonces él les dice, se sabe que Corintio era una iglesia especial, y Pablo les dice, miren hermanos, yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero no las hablo en la iglesia, porque mi propósito no es exaltarme en la iglesia. Mi propósito es dar mejor 5 palabras que el pueblo del Señor pueda entender y pueda ser edificado, en lugar de aparentar una vida espiritual o religiosa. La Biblia es clara. Cuando la Biblia nos enseña a hablar en lenguas, enseña que podemos hablar en lenguas. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Todo el culto? ¿Media hora? No. La Biblia dice, si hay quien interpreta en la iglesia, habla lengua. Y si no, baja la voz. Para que tú hables misterio nada más con Dios. Pero en la iglesia no se trata de mostrar quién es más espiritual. En la iglesia se trata de edificar la iglesia del Señor. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el punto, como yo estoy hablando de la gratitud, Pablo dice, doy gracias a Dios por el don que Dios me dio. Pero lo que más me interesa es que tú bendigas a tu iglesia. Ojo con esto. Los dones que Dios te dio, hay que agradecerlos. Pero mientras más agradeces lo que Dios te ha dado, Dios se va a encargar de enviar espíritu de sabiduría y de revelación sobre nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire, hermano, a veces Dios nos ha dado un don y se nos olvida que el don es de Dios, que no es nuestro. Es provisión de Dios para hacer la obra de Dios. No es para jactarnos, no es para sentirnos mejor que nadie. Es para ser agradecidos y para que el pueblo de Dios sea edificado
en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dice, y leo el último texto, este es mi texto de conclusión. Dice, Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Este es Tesalonicenses 5:18. Dad gracias, ¿en qué dice, hermano? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, termino con esta pregunta. ¿Hay algo que debemos excluir y no darle gracias a Dios? Cuando la Biblia dice, dad gracias a Dios, ¿en qué? Cuando te sientas bien o te sientas mal, dale gracias. Cuando te pases por prueba, dale gracias. Cuando hay un hermanito en la iglesia que te aprieta, dale gracias. Con algún propósito te están apretando. Con algún propósito te están lijando. Algo Dios está formando en ti. Hay que darle gracias por el hermanito, por el apretador. Aleluya. Dale gracias. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Ese carrito que cuando enciende después pedalas, ¿cómo sería? Pedaleadas. Y después de 3 veces, arranca. Aleluya. Dale gracias por ese carro. Porque seguramente Dios te lo dio. Ay, hermano, pero yo estoy esperando el último modelo. Cuando des gracias por el que tienes. Cuando aprendamos a dar gracias por lo que tenemos, entonces Dios te va a bendecir. Hermano, yo ya no sé qué hacer con mi esposo. Es que no lo cambia nadie. Ni Dios ha podido con él. No, dale gracias por el esposito que tú escogiste. Nadie lo escogió, ¿verdad que nadie lo escogió? Usted lo escogió. Ahora dele gracias. Ah, pero es que cuando yo lo escogí, hermano, mire, parecía una figurita. Parecía una zanahoria así. Y ahora parece remolacha. Dele gracias. Dele gracias. Porque la gratitud es la llave para la bendición de Dios. Póngase de pie, por favor.